Jesús. Quiero leer en los evangelios. Esta lectura está en Mateo, está en Marcos 8:27, está en Lucas también. Son palabras de Jesús con sus discípulos. Y antes de leerla quiero orar con ustedes. Quiero pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que nuestros corazones estén atentos y nuestros oídos a su voz en estos minutos. Porque ¿sabes qué? Así como nosotros venimos a darle gracias a Dios y a adorarlo a Él, creo, y Él nos escucha, creo que necesitamos escucharlo a Él también. Él viene a hablarnos y a decirnos algo a través de su palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú nos permites habitar en familia. Gracias porque tú nos permites y nos regalas este tiempo para estar aquí. Gracias por traerme y darme la fortaleza, Señor, y poner en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad para llegar, Señor, acá a tu iglesia y poder darte gracias por lo bueno que tú has sido conmigo. Señor, yo sé que tú has escuchado mi gratitud, mi adoración, mi alabanza, has visto mi servicio. Señor, quiero que mi corazón esté preparado para recibir tu palabra. Permite que tu palabra sea en mi vida como una semilla que germina, crece y da fruto conforme a tu voluntad, Señor, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. Señor, haz la obra por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice allí la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, otras versiones dicen del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Hablemos un poco de la iglesia. Tal vez por muchos años yo escuché hablar de la iglesia desde niño, desde pequeño. Claro, desde niño y pequeño comencé a escuchar hablar acerca de la iglesia tradicional y las costumbres que teníamos a ir a la iglesia tradicional. Era una cultura de familia, era una herencia de familia, una cultura en la sociedad. Pero hablemos algo sobre iglesia. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué significa la iglesia para usted? ¿Cómo siente usted la iglesia? ¿Cómo ve usted la iglesia? Para ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué es la iglesia? Sé que estás contestando allí. Yo les voy a decir qué es para mí la iglesia. Para mí la iglesia es mi familia. No quiero decir que el concepto que yo tengo de iglesia es el correcto. No. Les estoy compartiendo lo que yo siento, veo, percibo que es la iglesia y que ha sido la iglesia para mí durante todos estos años. ¿Qué es la iglesia para ti? Para mí, la iglesia es mi familia. ¿Sí? Mira, no nací en la iglesia. ¿Cómo es eso que nacer en la iglesia? Bueno, nacer en la iglesia es una forma de decir que cuando yo nací ya mis padres estaban asistiendo a la iglesia. Y yo creo que Dios llegó a mi vida y llegó a mi familia, a mi casa, a mi comunidad en el momento justo cuando más yo lo necesitaba. Entonces, desde niño yo estuve como buscando la iglesia tradicional porque era lo que nos habían enseñado, y estuve acercándome a la iglesia siendo muy pequeño, muy niño. Podía llegar a la iglesia que estaba cerca de mi casa y buscaba, pero cuando un día llegó la iglesia a la comunidad, una iglesia cristiana, y predicó el evangelio de Jesucristo, la iglesia cristiana, fue algo totalmente diferente.
yo tenía 12 años de edad. No le puedo decir que estaba pequeño porque siempre fui grande. No recuerdo haber estado así. Siempre fui grande, siempre fui alto. Siempre tuve un buen tamaño, un buen porte y todas esas cosas que usted ve. No recuerdo así pequeñito. Siempre vi la iglesia grande. Incluso me sentía un niño, pero no me aceptaron en la escuela dominical de niños, sino que me mandaron, váyase para la casa de los adultos, usted está muy grande. Pero yo lo que tenía era 12 años y apenas estaba dejando tal vez la niñez. El año que viene, con el favor de Dios, voy a cumplir 50 años de edad, aunque usted no lo crea. Yo sé, algunos piensan que tengo más, otros piensan que tengo menos. Pero lo que quiero decirles es que tengo aproximadamente 38 años en la iglesia. 38 años en la iglesia. Me bauticé en la iglesia antes de cumplir los 13 años de edad. Comencé a estudiar en el Instituto Teológico a los 15 años de edad. A los 18 años de edad ya había alcanzado mi primer título en teología. Pasé por todos los departamentos que existen en una iglesia. Fui ayudante de maestro de niños, fui maestro de niños, fui secretario de la clase de los niños, fui secretario de lo que llamábamos en aquel tiempo la escuela dominical, fui maestro de adolescentes, fui maestro de jóvenes, fui pastor de jóvenes, fui músico de la iglesia, fui director del ministerio de alabanza, era el que barría, era el que limpiaba, era el que echaba pico y pala en la iglesia, hasta ser pastor asistente, pastor asociado, ahora pastor fundador de esta congregación. Todo eso lo he vivido en 38 años. En la iglesia pasé mi adolescencia. En la iglesia pasé mi primera juventud o mi juventud temprana. La pasé en la iglesia. Qué importante para mí fue haber estado en mi adolescencia en la iglesia. Tiene sus pros y sus contras. Uno de repente crece muy ingenuo a lo que pasa en el mundo. No crece con esa, como decían los cristianos de aquel tiempo, con esa malicia de las cosas que pueden pasar en el mundo, y uno cree que todo el mundo es bueno, y uno cree en todo el mundo. Por eso las personas más fácilmente estafadas somos los cristianos, ¿sabes? ¿Sabes eso? Porque creemos que todo es bueno, y más si hemos nacido en la iglesia. Pero estar desde pequeño en la iglesia nos lleva muchas veces a una ingenuidad hacia las cosas que pasan en el mundo. Tiene sus pros y sus contras, pero yo que estoy en la iglesia desde los 12 años, les puedo decir que tiene más pros que contras estar en la iglesia desde niño. No hay nada mejor que les pueda pasar a sus hijos, que es estar en la iglesia desde niño y estar en la iglesia desde su juventud. Amén. Eso es un dolor de cabeza para usted menos. Ay, que hay que llevarlo, que hay que traerlo, que hay que buscarlo, que aquello, que hay que comprar el uniforme, que hay que mandarle a hacer esto, que el ensayo, que la cosa, que la reunión, Mire, no importa cuánto usted puede invertir en la iglesia cuando sus niños demandan y sus adolescentes demandan y tienen que llevarlos y traerlos. Creo que es lo mejor que le puede pasar a sus muchachos. Por la adolescencia es difícil. ¿Cuántos son padres de adolescentes? ¿Cuántos ya criaron a sus muchachos? Eso es difícil. Es difícil esa adolescencia. Yo doy gracias a Dios, no solamente por la iglesia, por estar en la iglesia, sino porque estaba comprometido en la iglesia. Era el músico de la iglesia y tenía que estar allí. El día que no tenía ganas de ir a la iglesia, igual tenía que ir, porque si no iba, no había música. Entonces, pero no, pastor, uno no puede tener a sus hijos obligados en la iglesia. No los tenga obligados, téngalos comprometidos. Pero para que su hijo esté comprometido, ¿quién debe comprometerse primero? Yo mando a mis muchachos para que eso es muy bueno, sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno para ellos y es muy bueno para ti. Que nuestros hijos van a copiar ese modelo, van a ver el compromiso, la pasión, el amor que tú tienes por el Señor. Si le muestras a tus hijos una religión van a tener tus hijos. Y no va a haber mayor impacto en su adolescencia, en sus corazones. Pero si le muestras una relación con Dios y con su iglesia, tus hijos también van a tener una relación con Dios y con la iglesia del Señor. Y eso te va a evitar muchos dolores de cabeza.
Y especialmente porque la palabra de Dios va a ser sembrada en la vida de ellos y en algún momento va a dar fruto esa palabra, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Ella hace aquello para lo cual ha sido enviada, dice su palabra. Y toda la palabra que nuestros hijos reciben en la iglesia, en la escuela dominical, y nuestros jóvenes o adolescentes en la iglesia, esa palabra que tú recibiste en la iglesia siendo joven o adolescente, esa palabra está dando fruto, porque la obra que Dios comenzó en ti, dice la Biblia, la va a perfeccionar y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén. El Señor lo cumplirá. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Y qué es la iglesia para tus hijos? ¿Te lo has preguntado? El concepto de iglesia para tus hijos tiene que ver mucho con el concepto y con la apreciación que tú tienes de iglesia y lo que verbalizas y lo que dices en casa que es la iglesia para ti. Yo creo que no solamente debemos enseñar a nuestros hijos a amar al Señor, creo, y le estoy hablando desde mi opinión, creo que debemos enseñar a nuestros hijos a amar a la iglesia también. Y ya vas a saber por qué. Ahora, el concepto de la iglesia, mira, en la antigüedad era para referirse a una reunión de personas, a una asamblea. Eso quería decir la palabra iglesia en la antigüedad. Luego se usó un término, que es un término hebreo que se pronuncia más o menos así, kahal. Kahal era un término para referirse a una asamblea, a una reunión, pero a una reunión con propósitos religiosos. Entonces era diferente el término que se utilizaba para cualquier reunión de una comunidad o de un grupo, pero cuando era por fines o términos religiosos o propósitos religiosos se utilizaba la palabra kahal. Luego, cuando la Biblia se traduce la parte del hebreo buscando una palabra al griego que sinagogue. Algunos han escuchado y leído en la Biblia que estaban en la sinagoga. Pues ese término se utilizaba, aunque la sinagoga servía como escuela y servía como un lugar de reunión comunitario, pero se utilizó también en la traducción la palabra eclesia, y de allí, del griego de eclesia, de una reunión para con fines o propósitos religiosos y cristianos en algún momento, viene lo que nosotros conocemos en nuestra traducción al castellano de la palabra iglesia. Es su equivalente. Podemos hablar mucho de la iglesia, ¿sabe? Puedo hablar de la historia de la iglesia. De hecho, uno lo ve en el Instituto Teológico. Pero quiero irme a aquello que más le interesaba a Jesús antes de él hablar de la iglesia. Y una de las cosas que más le interesaba a Jesús era qué pensaban los discípulos acerca de él y cómo lo que la gente decía influenciaba en el concepto que tenían los discípulos de Jesús acerca de Jesús. Entonces les hacen la pregunta: ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente que soy yo? Empezaron a decir, no, algunos nos han dicho que eres un profeta, algunos nos han dicho que eres la reencarnación de Elías, algunos han dicho que eres Jeremías, algunos han dicho que tienes que ser una persona que antes existió y ahora estás aquí, como lo dijeron algunos profetas que vendrían nuevamente Elías. Creo que, y no estamos hablando de la reencarnación como una creencia dentro de los hebreos, estamos hablando de ese mismo espíritu o de la función como profeta, como en la antigüedad. Dicen que tú eres un profeta porque haces milagros, la forma en que predicas. A eso se refería los discípulos. Ahora, una vez que Jesús sabe por boca de ellos qué dice la gente, qué le ha dicho a la gente a ellos, les pregunta: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Sabes? Lo más importante no es lo que los demás piensan o digan de Jesús y de la iglesia. Lo más importante es lo que tú creas que es la iglesia. Lo más importante es lo que tú creas que es quién es el Señor. Eso es mucho más importante. La gente te va a decir: no, tú eres un fanático, tú eres un loco. Jesús, no, Jesús es un invento. No, Jesús es un personaje de la historia. No, Jesús es. Tal vez mucha gente te hable mal de Jesús, te hable bien de Jesús, te hable de Jesús, pero no reconociendo su deidad.
¿Cómo han influido los comentarios de los que están alrededor sobre los seguidores y los discípulos de Cristo? Y no solamente sobre Jesús. ¿Qué dice la gente que es la iglesia? ¿Qué te dicen en tu casa que es la iglesia? ¿Qué te dicen tus amigos en la iglesia? Ay, ¿para dónde va para la iglesia? ¿Para qué? Ay, que ese montón de locos fanáticos allá te van a robar la plata, que yo no sé. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la gente de la iglesia? ¿Qué dice tu esposo, tus hijos? Pero lo más importante es lo que tú creas y sepas. En lo que creas que es Jesús, quién es Jesús y qué es la iglesia de Jesucristo. Entonces Pedro, usted sabe que Pedro parecía que era uno de los discípulos más impulsivos. Y Pedro siempre está allí, siempre Pedro contesta. Y Pedro rápidamente dice, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro lo tenía claro. Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló carne, sangre, Pedro, te lo reveló mi Padre. Ese concepto, esa revelación que yo me imagino un Pedro diciendo, no, yo lo tengo clarito. Yo imagino un Pedro diciendo, oh, yo estoy clarito, yo no estoy perdiendo mi tiempo, yo no estoy jugando aquí con servir al Señor. He dejado todo atrás, no es en vano todo lo que yo he dejado. Estoy en lo correcto, estoy en la verdad, no tengo dudas, soy capaz hasta de morir por el Señor, porque yo creo que Él es el Cristo. Y aunque después lo negó y podamos señalar a Pedro, mira, no, un impulsivo cuando dice las cosas es lo que siente en su corazón. Así es el impulsivo. Y aunque después cambia la versión, mira, cuando lo dijo, era lo que estaba diciendo, era lo que estaba en su mente, en su corazón. No lo pensó, no lo procesó mucho. Y podemos ver la parte positiva de un impulsivo, que lo que dice eso es, después que tenga que recogerlo es otra cosa. Pero Pedro fue sincero cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, yo lo tengo claro, yo soy capaz hasta de morir por ti. Aunque después lo haya negado, Pedro en ese momento cuando lo dijo, hey, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué es la iglesia para ti? Tal vez no seas tan impulsivo y lo pienses un poquito mejor, ¿verdad? Cuando Pedro dijo esto, Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, se ha discutido mucho teológicamente ¿a qué se refería Jesús cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿A qué se refería? Algunos han discutido, no, se está refiriendo a Pedro. Pedro fue el fundamento de la iglesia. La iglesia tradicional llama al apóstol Pedro el primer papa de la iglesia. De hecho, fue el primer líder de la iglesia naciente. Algunos creen que es Jesús ese fundamento y otros creen que es la declaración de Pedro sobre aquello que se estaba refiriendo el Señor Jesús, que era sobre la declaración de Pedro, que estaba, usted dirá, no, ya yo lo tengo claro, a mí me lo han enseñado. No, esto es algo que se ha seguido discutiendo teológicamente por siglos, saber a qué se refería Jesús cuando dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero yo creo que si la iglesia es fundamentada en un hombre o en un liderazgo, ya la iglesia se hubiese extinguido en el transcurso de estos 2000 años. Lo creo yo. Si la iglesia se hubiese fundamentado en un hombre, si la iglesia se hubiese fundamentado en un liderazgo de alguien, mire, ya la iglesia se hubiese acabado hace mucho tiempo. El fundamento de la iglesia creo yo que es Cristo. La Biblia dice que Él es la roca inconmovible de los siglos. Es la piedra angular que los edificadores rechazaron y cambiaron la palabra de Dios como fundamento de la iglesia para poner como fundamento sus interpretaciones, y algunos han colocado el fundamento a una persona, a un liderazgo, o el carisma de un pastor como fundamento de la iglesia. El apóstol Juan es muy claro cuando dice que Jesús es el verbo, es la palabra hecha carne. La Biblia es muy clara cuando habla que Cristo es la roca inconmovible de los siglos, que es el fundamento de la edificación. Ahora, yo creo que una congregación debe tener mucho cuidado en no fundamentarse en el carisma de su pastor. Una congregación debe tener mucho cuidado de no fundamentarse. Y yo entiendo la manera fácil de decir, mira, la iglesia del pastor fulano, la iglesia de fulano, la iglesia del pastor, sí.
Y muchos van a la iglesia para escuchar al pastor, y cuando se dan cuenta que el pastor no fue el que subió a predicar, también he visto gente que se ha salido de las iglesias. Porque, ay, no va a predicar el pastor, no, ya agarran, ya ganan su cartera, ganan su cuestión, ay, se van. Y se van hasta molestos, porque no es el pastor el que va a predicar. Y entiendo, tal vez tienes afinidad con un pastor, tal vez la forma en que predica un pastor, tal vez la profundidad de la palabra que un pastor y las herramientas que un pastor ha dado, pero un pastor no es el fundamento de una iglesia, ni su carisma, ni lo chévere, ni lo gracioso del pastor o la pastora es el fundamento. No es del liderazgo el fundamento de la iglesia, ni en las enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, o una mala interpretación de la palabra de Dios, porque si no, una iglesia corre el riesgo de morir y desaparecer. E iglesias que han cambiado el fundamento que Cristo y la palabra se han extinguido. Cuando hablo de iglesias así me refiero a congregaciones, porque la iglesia de Cristo permanece en todo el mundo cuando es fundamentada en la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca. Y debemos tener cuidado. ¿Qué se necesita para edificar una iglesia en un lugar? ¿Qué es lo necesario para que una iglesia funcione, para que una congregación como Iglesia de Cristo funcione en un lugar? Mira, se necesita que las personas que allí se congregan y quienes lideran, no solamente quienes, sino quienes lideran la iglesia, crean que Jesús es Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. No hay otro fundamento, el fundamento es Cristo. Es más, yo creo, y perdónenme lo que voy a decir, es más, yo creo que la restauración de una persona, de una vida que antes ha sido destruida afuera y llega a la iglesia, yo creo que sin ese fundamento esa vida realmente no es restaurada. Yo creo que la restauración de un matrimonio sin Cristo como el centro, como el fundamento, mira, no creo que esa familia, ese hogar sea realmente restaurado. Tal vez lo que hicimos fue arreglar la fachada y pintar la fachada y poner las tejas que se habían caído, pero si el fundamento no es Cristo, si Cristo no es la roca de tu vida, la roca de tu matrimonio, la roca de tu familia, esa casa corre riesgo a caerse con cualquier temblor. Y tal vez te quedes la fachada bonita. Creo que necesitamos entender, y no estoy hablando de religiosidad ni estoy hablando de fanatismo. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Jesús lo dijo muy claro. Sobre esta roca edificaré, ¿qué? Dijo que mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia es de Él. Y la iglesia es para Él. La iglesia es de Él y la iglesia es para Él. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la iglesia. Y tú eres de Él y para Él. Amén. Pastor, ¿y cuál es la diferencia de que la iglesia no es para mí, que yo soy la iglesia? Ay, porque cuidado con convertir la iglesia en un teatro. Y yo entiendo, queremos atender bien a la gente y queremos que la gente esté cómoda y queremos que todo esté bonito, pero la iglesia no es un teatro. La iglesia no es un jardín de infancia ni un lugar para cuidar a tus hijos y entretenerlos mientras tú vienes y escuchas al pastor o escuchas la música y ves el programa. Estoy de acuerdo con las artes en la iglesia. Estoy de acuerdo con que se cante en la iglesia, se baile en la iglesia. Estoy de acuerdo con que utilicemos toda expresión artística, la poesía, la música, el teatro. Cuidamos el aspecto, queremos hermosearla cada vez más. Queremos que usted entre y se sienta muy bien dentro de la iglesia. Pero con el concepto de creer que la iglesia es para la gente, nos hemos enfocado más en que la gente se sienta bien a que la gente tenga una relación con Dios.
Y creo que lo más importante, cuando tú partas de esta tierra, no te van a preguntar ¿cómo te sentiste en la iglesia? ¿La pasaste bien? ¿Vienes de una iglesia chévere? ¿Vienes de una iglesia donde te entretuvieron? ¿Te reíste bastante con los chistes del pastor? ¿Disfrutaste el teatro, la poesía? ¿Cantaban afinado o desafinado? ¿Era música moderna o estaban atrasaditos en la música? No. ¿Tus hijos se entretuvieron en la iglesia o sintieron que era aburrida la iglesia? La iglesia no es un teatro. Cante bonito, sí, pero cante bonito aquí en la iglesia y cante bonito en su casa. Cante bonito, adore a Dios, sí, adore a Dios aquí en la iglesia y levante manos santas y levante manos santas en su casa también. Porque usted es la iglesia. Pórtese bien aquí y pórtese bien en su casa. Pórtese bien aquí, pórtese bien en el trabajo. Pórtese bien aquí y pórtese bien en la calle. Compórtese como un cristiano porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Algunos alaban a Dios aquí y otros maldicen en sus casas. Claro, no voy a utilizar el lenguaje que usa en su casa. Si eso es, lo voy a utilizar en la iglesia. Pero ¿por qué no utiliza el lenguaje de aquí en su casa? Y aquí le dice a su esposa, mi amor. Y su esposa le dice, dime mi cielo. Y usted dice, wow, qué pareja tan espectacular. Viví con ellos. ¿Cómo tratas a tu esposo en casa? ¿Cómo tratas a tus hijos en casa? Aquí a tus hijos le dice, bebé, no corras. En la casa le lanzas el cepillo de barrer. Hermanos, somos la iglesia. Somos la iglesia en todas partes. Tú eres la iglesia en todas partes. Eres el templo y morada del Espíritu Santo. Y coloqué una expresión muy coloquial aquí. Eres la iglesia aquí y en Pekín. Donde usted se pare. Donde usted vaya. Usted debe ser un cristiano donde se vaya y debe ser la iglesia donde vaya. Cuando no tenemos claro este concepto, mire, creemos que solo la iglesia es el local, que solo la iglesia son los domingos, que debes ser santo solo cuando vienes aquí, pero tú debes ser santo en todo lugar, porque eres la iglesia. Cuidado con lo que subes a las redes y lo que pones y lo que ves y lo que escuchas y lo que publicas. Porque sigue siendo la iglesia. Y las preguntas son, ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Para quién es la iglesia? Para Él. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, usted. ¿Dónde somos iglesia? Aquí y en Pekín. Aquí y en Pekín. Y dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Mire, la iglesia ha sido atacada por siglos. No es ahorita que quieren cerrar las iglesias. Pero yo le digo una cosa. Gobiernos y gobernantes han pasado y seguirán pasando. Y la iglesia seguirá adelante porque su fundamento, su roca es Cristo Jesús. Él es el Señor de la iglesia. Nos perseguirán como cristianos, pero no va a acabarse la iglesia de Jesucristo porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Somos templo y morada de Él, y donde 2 o 3 nos reunamos, allí va a estar el Señor. Amén. Somos la iglesia de Cristo. No sé qué significa la iglesia para ti. No sé si puedes cambiar ahora el concepto de lo que la iglesia es para ti. No sé si tienes poco o mucho tiempo en la iglesia, pero déjame decirte que la iglesia es una de las cosas más maravillosas, gratificantes, beneficiosas que me ha sucedido en la vida. No nací en la iglesia, pero espero morir en la iglesia. Amén. Y partir con Cristo estando en la iglesia.